Listo, chicos, muy bien. Vamos a observar, jóvenes, bueno, más que nada darles la bienvenida a este primer repaso con este nuevo grupo que conforman parte de Científica del Valle. Nosotros somos un centro de asesoramiento académico. Bueno, y en esta oportunidad estamos dándoles un poco de lo que sabemos en lo que es biología y anatomía, ¿no? Lo hablamos de bioanatomía. Este trabajo viene realizándose tiempo atrás para ustedes y vamos y esperamos que ustedes lo puedan aprovechar para este próximo examen de admisión y puedan lograr su ingreso a la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Listo, chicos? Cualquier cosa, cualquier problema que haya con el audio, me pasan la voz, jóvenes. ¿Listo? A ver, si ya pudieron descargar sus prácticas, vamos dando inicio. Igual por acá tengo la práctica a la mano, jóvenes. Ahí tenemos la práctica a la mano. Hablamos ya de lo que viene a ser semana 1, semana 2, semana 3 y vamos a tener a la mano lo que viene a ser semana 4. ¿Listo, chicos? A ver, por ahí, lo que sí les pido es mucha participación. Les pido cualquier cosa, emoji, pueden activar sus audios, chicos, no hay problema, pueden escribir en el grupo, en el chat del Zoom, para poder nosotros hacer más amena estas 2 horitas de clase que vamos a tener, 2 horitas de repaso, cualquier pregunta también me la hacen saber. ¿Listo? Bienvenido, Airi, Anthony, Andy, Flor, Daira, Leslie, Marco, María, Mariela, Milagros, Sujeita, sí, a todos. Tenemos como primera pregunta, tenemos acá, jóvenes, que viene a ser el repaso número 1. Como primera pregunta nos hablan acerca de las primeras células que aparecieron sobre la Tierra hace 3.500 millones de años y se afirma que. Miren, jóvenes, nosotros hemos visto, listo, a lo largo de nuestra preparación, que hay diferentes teorías que nos hablan sobre el origen de la vida. ¿Listo? Y no sobre el origen de la vida, chicos, sino también nos hablan sobre cómo fuimos evolucionando. Básicamente, hay 6 teorías del origen de la evolución, hay 5 teorías del origen de la vida. Hay personajes que nos hablan que nos dan a saber diferentes puntos de vista, diferentes pensamientos, diferentes ideologías. Tenemos, por ejemplo, en el origen de la vida, ¿a quién? A la creacionista, a biogenésica, ahí tenemos uno de los defensores a Pasteur, tenemos también, aparte de Pasteur, tenemos a quién, a ver, chat abierto, listo, chat abierto y también activan sus audios, no hay problema, listo, ahí está. Entonces, como defensores de la teoría abiogenésica, no solamente está Aristóteles, sino también tenemos a otros personajes. ¿Quiénes son esos otros personajes, chicos? A ver, ¿quiénes son estos otros personajes jóvenes? Estas clases no solamente voy a hablar yo, también tienes que hablar tú. ¿Listo? No tengas miedo, nada de eso. Acá estamos para aprender. ¿Listo, chicos? A ver, claro, muy bien. Santo Tomás. Santo Tomás también está. Claro, Santo Tomás de Aquino, ¿listo? Tenemos ahí como uno de los defensores de esta teoría, Aristóteles, Pouchet, Santo Tomás de Aquino. Empédocles. Empédocles, claro, Empédocles fue el primero que habló y que dijo que esto era que la vida se originó de manera lenta, ¿listo? De manera lenta. Pero hay otros personajes que refutan la teoría de la generación espontánea. ¿Quién es esta teoría? ¿Quién refuta la teoría de la generación espontánea? ¿Quién derrota la teoría de la generación espontánea?
¿Mm? ¿Quién derrota la teoría de la generación espontánea, chicos? ¿Mm? No te olvides, el que derrota, claro, mira, la teoría biogenésica, la teoría de la continuidad de la vida, es la que derrota la teoría de Aristóteles. Aristóteles, la de Empédocles, Needham, y como principal, o el primero que habló sobre esta teoría fue Francisco Redi, la teoría de la teoría biogenésica. ¿Listo? Espérate, ya te silencié, hija. La teoría biogenésica. ¿Listo? Tenemos a Redi, tenemos a Spallanzani, tenemos a Pasteur. ¿Listo? Redi, Spallanzani, Pasteur. Luego hay otra teoría en la que nos dice que la vida vino del planeta, del lugar, fuera del planeta. ¿Hablamos de qué teoría? De que la teoría dice que la vida vino fuera del planeta. La teoría La cosmozoica. Muy bien, claro, música. la teoría cosmozoica o abiogenésica. Sí. ¿Listo? Ahí tenemos quiénes son los defensores de esa teoría. Vamos recordando quiénes son los defensores de esa teoría, chicos. De la Cosmozoica está Richard, Ujú. Francisco Crick, a Reynolds creo que está. Ya, claro. Richter, muy bien, con la litopaspermia. Arrhenius con la radiopanspermia. ¿Quién refutó a Arrhenius? ¿Quién refutó a Arrhenius, chicos? A Becquerel, Becquerel algo así. Luego tenemos a Francis Crick. ¿Recuerda Francis Crick de qué nos habló? Del panspermico dirigido, algo así, creo. Claro, muy bien. Francis Crick nos habla de la panspermia dirigida. Y tenemos, listo chicos, tenemos a Joan Oro y Chandra Wickramansinge. Luego, la última teoría, que es la teoría quimiosintética. En esta teoría nos dan a conocer acerca de que la vida fue creada, la vida eh, proviene de la formación de compuestos orgánicos a través de la reacción de compuestos inorgánicos. ¿Qué quiere decir? Que estos compuestos inorgánicos habían reaccionado debido a unas ciertas características de un planeta primitivo, y con el tiempo formaron una gotita de vida. ¿Listo? Con el tiempo formaron una gotita de vida y a eso en este caso hablamos de la formación de los coacervados. ¿Listo? Entonces, debido a ello, nos dicen que las primeras células que aparecieron sobre la Tierra hace 3.500 millones de años, se afirma que fueron heterótrofos. Recordemos acá una cosa, chicos. Eh, Cuando hablamos de heterótrofos y autótrofos, tenemos que tener en mente cuál es la fuente de carbono, o sea, su fuente de carbono, su fuente de alimentación. En los organismos heterótrofos, listo, su fuente de carbono es un compuesto orgánico. Y en los organismos autótrofos, su fuente de carbono, ¿cuál era? El dióxido de carbono. ¿Listo? Profe, pero a mí me han enseñado que son heterótrofos porque se alimentan de otros seres y son autótrofos porque forman su propio alimento también. Por ejemplo, en el caso de las plantas, ¿por qué son autótrofas? Porque toman el CO2, que es su fuente de carbono, absorben el agua, con la reacción de la luz, van a permitir realizar un proceso fotosintético y formar materiales. ¿Listo? Recuerda que la fotosíntesis tiene dos partes. Una parte luminosa, o sea, una fase luminosa, y hablamos de una fase oscura. ¿Listo? Fase luminosa, fase oscura. Entonces, a nivel de fase luminosa, tú vas a formar tus procesos, vas a formar tus productos para que lo utilices a nivel de fase oscura, y recién ahí formas un compuesto orgánico. ¿Listo? Eso es lo que hace un organismo autótrofo. Y generalmente se conoce como autótrofos a plantas, eh, a algas, algunas cianobacterias. ¿Listo? Entonces, o cuando hablamos de un planeta antiguo, hablamos de un planeta primitivo, no había supuestamente compuestos orgánicos, todo era compuesto inorgánico.
¿listo? Incluso había, por ejemplo, una atmósfera anoxigénica, ¿listo? Una atmósfera anoxigénica, ¿listo? Una atmósfera anoxigénica. ¿Qué más? ¿Cuáles eran las otras características, aparte de la atmósfera anoxigénica? Una energía elevada. La energía elevada. A ver, ahorita lo comparto. ¿Y cuál era la otra, chicos? Atmósfera anoxigénica, la otra era energía elevada y el otro, Los gases y el tiempo. ya. Pero ¿por qué se dice que había energía elevada? Por las tormentas eléctricas. Ya, muy bien, había tormentas eléctricas, perfecto. ¿Qué más había? Erupciones volcánicas, ¿listo? Tormentas eléctricas, erupciones volcánicas. ¿Qué más podemos observar? Tormentas eléctricas, erupciones volcánicas. Y chicos, aparte de eso, recuerda que no había capa de ozono. Y al no haber capa de ozono, ¿qué hay? Bastante radiación. ¿Listo? Había bastante radiación. Entonces, las primeras células jóvenes que aparecieran o que aparecían en la vida eran llamadas coacervados. ¿Listo? Eran conocidos como coacervados. Entonces, tenemos atmósfera anoxigénica. ¿Listo? Atmósfera anoxigénica. Eh, organismos que podían sobrevivir, ¿sí? Organismos que podían sobrevivir. ¿A quién? A climas extremos. ¿Listo? A un ambiente extremo, a radiaciones extremas. Y podemos observar, ¿listo? Recuerda muy bien, te vuelvo a repetir, vuelvo a retroceder. Hablamos, chicos, ¿de qué? De que es atmósfera no oxigénica, el otro viene a ser energía, guardaban bastante energía, otro viene a ser cosa. Entonces, mira, recuerda, moléculas inorgánicas. Dentro de esas moléculas inorgánicas, ¿qué había? Dices, profe, muy bien. Acá tenemos, ¿qué cosa? Espérate. Ya está. Tenemos número 2. Tenemos por acá. Si me dicen acá primero que se originaron por ausencia de oxígeno libre, quiere decir que en esta cosa, en este caso, su atmósfera, ¿qué era, chicos? Su atmósfera era reductora. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir? Que era sin oxígeno. No había oxígeno, no se oxida. Y si no se oxida, pues tiene que tener su mecanismo o su reacción complementaria. Si no hay oxidación, hay reducción. Surgieron por la protección de la capa de ozono. Antes o cuando aparecieron los coacervados, ¿había capa de ozono? No había capa de ozono. Chicos, recuerda que el ozono, ¿qué es? El ozono viene a ser químicamente O3. No había ni un O, no había ni un oxígeno, mucho menos van a haber tres. Entonces, hay que tener en cuenta que si nos dice que esa atmósfera es reductora, esa atmósfera sin oxígeno, ¿listo? Quiere decir que los organismos van a tener que alimentarse de otras estructuras, de lo que había en el medio. ¿Listo? De lo que había en el medio. Nos dicen, fueron bacterias aerobias y anaerobias, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice Lynn Margulis? Primero, ¿qué cosas han sido? Coacervados. ¿Listo? Luego de coacervados, ganó una membrana. ¿Y en qué se denominó? ¿Cómo se llamó? Después de coacervados. Luego de coacervados ganó una Protobionte. membrana. Protobionte. Ganó una membrana, se denominó protobionte. ¿Listo? Luego, ¿qué ganó? Ganó material genético. ¿Listo? ¿Y cómo se conoció, cómo se llamó con material genético? Eubionte. Muy bien, eubionte. Eubionte. Y todavía acá, ¿listo? Acá, mira, aparece una membrana. ¿Listo? Aparece material genético.
Y luego recién aparecen los procariotas. ¿Listo? Procariotas. Y luego recién aparece una eucariota quien realiza el proceso de endosimbiosis. Y luego recién, pasados los años, hablamos de una eucariota. ¿Listo, chicos? Ahí tenemos a la eucariota. Entonces, mira, un coacervado tenía que consumir lo que hay. ¿Y qué había? CO2. ¿Listo? Un coacervado consumía lo que había CO2 y eliminaba, ¿qué cosa? Oxígeno. ¿Había organismos que gastaran el oxígeno? No. Entonces iban hacia la atmósfera. ¿Listo? Iban hacia la atmósfera. Y esperaban ahí, reaccionaban entre ellos y poco a poco iban formando, ¿qué cosa? Iban formando la capa de ozono. ¿Se alimentaban de organelas? No, chicos. ¿Qué era un coacervado? Un coacervado era una estructura, era una gotita de vida que presentaba, ¿qué cosa? Que presentaba moléculas sencillas. ¿Listo? Moléculas sencillas. Algunos oligosacáridos, algunas proteínas súper sencillas, proteínas súper simples. Entonces, mira acá, nuevamente, tenemos, ¿qué cosa? Que no podemos decir que se alimentaban de organelas. Poco a poco este organismo, estos coacervados, iban evolucionando, ¿listo? Iban evolucionando y se iban convirtiendo e iban aprovechando el mismo material o compuesto orgánico que tenían. ¿Listo? Iban aprovechando el mismo compuesto orgánico que esta estructura presentaba. Profe, y entonces se iba aprovechando el compuesto orgánico que esta estructura tenía. Profe, si aprovechaba el compuesto orgánico, entonces se les conocía como organismos heterótrofos. ¿Listo? Heterótrofos. Profe, pero si consume CO2. Sí, pues hijo, consume CO2, pero ¿qué? Realiza fotosíntesis. No realiza fotosíntesis, no realiza todo ese proceso porque en primer lugar no tiene organelas. ¿Listo, chicos? Entonces decimos que la 1 vendría a ser dadito. ¿Listo? Dadito. Recuerda, no podemos decir que surgieron de la capa de ozono. ¿Por qué? Porque no había oxígeno, era una atmósfera reductora que recién iba formando poco a poco su capita obteniendo pequeñas moléculas de oxígeno cuando ya los coacervados iban formando su propio, iba poco a poco evolucionando. La segunda pregunta, entonces la primera pregunta hablamos de dadito, ¿listo? 1 y 5. Mira, nos dicen referente al catabolismo. ¿Qué cosa quiere decir referente al catabolismo? ¿Listo? En primer lugar tenemos que hablar que el catabolismo forma parte ¿de qué? Del metabolismo. ¿Listo? Del metabolismo. ¿Y qué entendemos por metabolismo, chicos? ¿Qué entendemos por metabolismo? Porque esta palabrita lo vamos a ver seguido, por ejemplo, en todas las semanas y sobre todo en la parte de endocrino. Semana 8. ¿Qué es metabolismo? Cuando hablamos de metabolismo hablamos del conjunto, ¿de qué? De reacciones químicas. ¿Listo? Reacciones químicas, conjunto de procesos que ocurren en nuestro organismo. Pero ese conjunto de procesos pueden ir de estructuras simples a formar una estructura compleja. ¿Listo, chicos? Pueden ir de estructuras simples a formar una estructura compleja. Por ejemplo, a este proceso se le conoce como que de simple a complejo. O de repente tienes una molécula, otra molécula y otra molécula. Pero acá, ¿qué cosa ingresa? Gastas energía.
pero recuerda que la energía se va a acumular en el organismo. Entonces, va a formar unas estructuras denominadas enlaces que va a juntar a estas moléculas simples, va a unir esas moléculas simples. Y la energía que ha ingresado se acumula acá. Mira, en esta estructura, aquí se acumula la energía que ha ingresado. A este proceso endergónico, ¿cómo se le conoce? Mira, ¿qué estás haciendo? Estás formando. Entonces, profesora, no solamente es un proceso endergónico, es un proceso donde yo voy a sintetizar. Hablo de síntesis. Hablo de un proceso donde va a haber formación. Ejemplo, la fotosíntesis. Si hablamos de este proceso, ¿este qué es? ¿Qué estructura es? ¿Qué proceso es? Hablamos de todo esto, viene a ser anabolismo. ¿Listo? Anabolismo. Entonces, miren chicos, en esta estructura vamos a tener en cuenta que si decimos, hay gasto de energía, la energía ingresa, ojo, la energía ingresa, se almacena. ¿Dónde? Ahí lo vamos a encontrar, en los enlaces. La energía ingresa, se almacena en los enlaces, de ser moléculas o simples, pasan a ser una molécula compleja. Ejemplo, fotosíntesis. ¿Listo, chicos? ¿Por qué forma una molécula compleja? ¿Por qué razón? Porque va a permitir la unión de moléculas simples, va a aceptar de repente a protones, a electrones, va a ser un aceptor. Y si acepta protones y electrones, quiere decir que aquí ocurren procesos de reducción. ¿Listo? Hablamos acá de procesos de reducción. Muy bien, hay un proceso endergónico, hablamos de síntesis, hablamos de fotosíntesis, hablamos de reducción, todo eso en el anabolismo. Simple a complejo. Profe, complételo. Muy bien, vamos a completarlo. De simple a complejo. ¿Listo? Pero si es todo lo contrario, va de complejo a simple. ¿Y cómo va de complejo a simple? ¿Qué tiene que pasar para que vaya de complejo, de una estructura compleja a una estructura simple? Fácil, chicos, se rompe. Mira, se rompen los enlaces. ¿Qué hay? Hay lisis. ¿Listo? Muy bien, por acá abrimos el chat. Hay lisis. Claro, Andy. Se libera energía. ¿Listo? Hay lisis, se libera energía. Por acá lo voy a colocar. Listo. Hay lisis, se va a liberar energía. ¿Listo? Ya, muy bien. Entonces, si hay lisis, voy a tener por acá estructuras simples nuevamente libres. Y la energía, ¿qué va a pasar con la energía? Va a liberarse. Entonces, profesora, ¿ya no es un compuesto endergónico? No. ¿Qué compuesto viene a ser? O sea, ¿qué proceso viene a ser? Ya no es un proceso endergónico. ¿Qué proceso es, jóvenes? Exergónico. Muy bien. Es un proceso exergónico. Liberas energía. Entonces, profesora, acá yo estoy formando en el anabolismo. En el anabolismo formo. En el catabolismo, ¿qué hago? En el catabolismo, ¿qué hago? Degradas, destruyes, oxidas. Acá hablamos de degradación, hablamos de lisis, hablamos de oxidación. Hay un proceso de reducción, ¿recuerdas las reacciones redox? O reduces o te oxidas. Entonces, ¿qué decimos? Por ejemplo, molécula 1, molécula 2. Molécula 1 le da unos protones y electrones a molécula 2. Como molécula 1 le está cediendo electrones,
Molécula 1 se está oxidando. Y molécula 2, como recibe los electrones, se está reduciendo. Ojo, me oxido, libero, acepto y me reduzco. ¿Listo, chicos? Me oxido. ¿Por qué oxidamos? ¿Por qué hablamos de un proceso de oxidación? Las moléculas que se oxidan, ¿ceden electrones o captan electrones? ¿Qué pasa con estas moléculas que se oxidan? ¿Ceden electrones o captan electrones, chicos? ¿Qué pasa con estas moléculas? Muy bien. Las que se oxidan, ceden electrones. ¿Listo? Las que se oxidan, ceden electrones. Entonces, aquí tenemos, ojo, mira, decimos reducción, por acá oxidación. Ejemplo, la glucólisis. ¿Listo? Ahí tenemos a la glucólisis, ¿ok? A la glucólisis. Muy bien. Entonces, a este proceso, ¿cómo se le conoce? A este proceso de aquí, ¿con qué nombre se le conoce? Si este es anabolismo, este proceso viene a ser catabolismo. ¿Listo? Viene a ser catabolismo. Un proceso anabólico y un proceso catabólico. Ambos forman parte de una característica esencial, importante, que nos va a diferenciar de organismos que no están vivos. Por ejemplo, los virus. El metabolismo nos permite diferenciarlo. ¿Por qué? Porque un virus no tiene un metabolismo propio. ¿Listo? Un virus no es catalogado como un ser vivo. ¿Listo, chicos? Entonces, referente al catabolismo, es cierto que genera moléculas complejas. No, quien genera moléculas complejas, decimos por acá, viene a ser A. ¿A de qué? De anabolismo. Almacena energía. Almacena energía. A ver. La E nos dicen, la E, vamos viendo por ahí, la E. Listo. Muy bien. Es exergónico, casita. Biocatalizador, casita. Desgaste de material, casita. Muy bien, chicos. Listo. Y acá tenemos eh, anabolismo, catabolismo y catabolismo. Enano. 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces, no te olvides, no te olvides. La número 3. Constituyen procesos metabólicos. ¿Listo? Constituyen procesos metabólicos. Perfecto. Si nos hablan, ya hemos visto la D, vamos a ver. A ver, color de lápiz, un color azulito, vamos a colocar por acá. Degradación de lípidos. Ya. La fotosíntesis es lo primero. ¿Listo? Es un proceso anabólico. La síntesis de proteínas también es un proceso anabólico. ¿Listo? La degradación de lípidos también es un proceso catabólico. Profe, pero hay degradación de carbohidratos y construcción de moléculas. A la degradación de carbohidratos, ¿cómo le podemos llamar? A ver, mencióname un carbohidrato. Mencióname, profe. Ya, muy bien. Tenemos al glucógeno. ¿Listo? Al glucógeno. Cuando estamos en estado de inanición, ¿listo? Cuando estamos en estado, recuerda, en primer lugar, cuando nosotros consumimos demasiados glúcidos, demasiados carbohidratos, ¿qué es lo que va a pasar cuando consumimos demasiados carbohidratos? Queso se van a almacenar. Justamente va a haber en apoyo al almacenaje de estos carbohidratos o al transporte de estos carbohidratos o glúcidos, sobre todo de la glucosa para almacenarlo,
va a estar la insulina. La insulina es una hormona que permite almacenar estos glúcidos. Ahora, ¿dónde los vamos a almacenar? Ya sea en los músculos o ya sea en el hígado. Perfecto. Pero cuando tú no comes, estás en un estado de inanición, ¿listo? Suponte que te has ido a estudiar toda la mañana y por ponerte a estudiar, 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 no te has alimentado bien. No has desayunado, no has almorzado. Y después de comer te da un sueño. ¿Quieres dormir? Tienes una pequeña siesta y te levantas con energía. Listo, ya. Ready, sigo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en ese lapso en que tú has dado esa pequeña siesta? Que en tu organismo se está secretando, tu organismo está secretando, sobre todo tu páncreas, está secretando una hormona llamada glucagón. Y esta hormona va a permitir un proceso denominado, o sea, va a permitir romper al glucógeno. ¿Y cómo se conoce a este proceso? Como glucogenólisis. ¿Listo? Glucogenólisis. Y lo que va a pasar es que ¿quién permite la realización de la glucogenólisis a nivel de hígado? Por ejemplo, a nivel de hígado vamos a tener una organela. ¿Cuál es esa organela? Mira, estamos semana 8, ahorita estamos semana 3. ¿Cuál es esta organela? Retículo endoplasmático liso. Recuerda que el retículo endoplasmático liso no solamente se va a encargar de la detoxificación. ¿Listo? Mira, se encarga de la detoxificación de fármacos y venenos. Ojo, te estoy hablando de detoxificación, ¿no? No te estoy mencionando desintoxicación. Son cosas muy diferentes. ¿Por qué razón? Porque si yo te hablo de detoxificación, te estoy diciendo que nuestro organismo, sobre todo el retículo endoplasmático liso en el hígado, va a convertir a esa estructura tóxica, a ese fármaco, en una molécula menos tóxica, o sea, más viable por nuestro organismo, más manejable por nuestras células. Va a convertirla en una estructura tóxica en menos tóxica. En cambio, la desintoxicación es el proceso de eliminación. Tenemos que desintoxicarnos, tenemos que eliminar ese fármaco de nuestro organismo. ¿Listo, chicos? Entonces, bien claro, desintoxicación y detoxificación. Y el retículo endoplasmático liso se encarga de la detoxificación. Pero no solamente de eso, sino también de qué se encarga de la glucogenólisis. ¿Listo? De la glucogenólisis. Hay que tener en cuenta, te vuelvo a repetir, detoxificación, glucogenólisis. Tenemos aquí por el retículo endoplasmático liso, ¿listo? Que viene a ser parte de un sistema, del sistema de endomembranas. ¿Listo, chicos? Parte del sistema de endomembranas. ¿Quiénes forman parte de este sistema de endomembranas? Retículo endoplasmático rugoso o ergastoplasma, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi y la carioteca. ¿Listo? La carioteca. Golgi, liso, rugoso. ¿Listo? Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi y tenemos la carioteca. Entonces, estos forman parte de un sistema de endomembranas, de cual el retículo endoplasmático liso, que está ubicado en el hígado, se encarga de este proceso específico, glucogenólisis, que viene a ser, ¿qué cosa? Que viene a ser la degradación. Se va a degradar, ¿listo? Se va a degradar. ¿Qué cosa quiere decir? De tener un montón de enlaces, va a pasar a romperse y a liberar glucosas.
libera glucosas hacia el torrente sanguíneo. Muy bien, construcción de moléculas también es un proceso metabólico. Si no, imagínate la síntesis de proteínas. Esto es un proceso anabólico y esto es un proceso catabólico. La degradación de lípidos, la emulsificación nada más, una molécula grande, ¿listo? De grasa, viene la bilis, ¿y en qué la va a formar? En moléculas pequeñas de grasa, en moléculas asimilables, ¿listo? Está degradando. Profe, entonces todo lo que formo, lo que me va a permitir la síntesis, la formación de nuevos elementos es anabolismo, sí. Y todo lo que degrado, o sea, lo que corto, lo que rompo, libero energía, se llama catabolismo. Entonces, profesor, ¿acaso? Todas. ¿Listo? Todos. Enano. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Por acá te estoy leyendo. Muy bien. La teoría 4, mira, la teoría evolucionista que sostenía Darwin, Darwin, imagínate, un naturalista, 5 años se quedó en un barco, Vigo, en su expedición. ¿Te imaginas todo lo que conoció? Y todo lo que lo recolectaba, llegaba, lo enviaba a su casa. Él cuando llegó a su casa encontraba eh, cuando llegaba a su casa encontraba todas sus reliquias. Anabólicos, a ver, constituyen procesos metabólicos. En la práctica dice anabólicos, vamos a ver, vamos a ver por acá. De repente, a ver. Ya, la 1 que habíamos dicho, dadito. Listo. La 2, la 3, anabólicos. Ahora sí, se pone más interesante. ¿Ya? Vamos a mantener todo esto. ¿Listo? A ver, vamos a colocar acá. ¿Listo? A ver, por acá, muchachos. Vamos a arreglar esto. Ya. Ahora sí. Anabólicos. Ahora ya no va a ser esto. Vamos a tratar de arreglarlo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Ahora sí. Dice, constituyen procesos anabólicos. Hablamos de 2, 4 y 5. ¿Listo? 2, 4 y 5. ¿Ya, chicos? Ahí está. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta correcta. ¿Listo? Muchas gracias, hija, por avisarme. Esta es la respuesta correcta. ¿Ok? Procesos anabólicos. Claro, le coloqué porque mencionaban procesos metabólicos y al mencionarme procesos metabólicos me hablan de anabolismo y catabolismo. ¿Listo? Ambos. Pero si sintetizamos un poco más la pregunta, nos piden procesos anabólicos. Y si hablamos de procesos anabólicos, tenemos mención acá a construcción de par de moléculas, síntesis de proteínas y fotosíntesis. Esta es la correcta. ¿Listo, chicos? 4. Te seguía diciendo con respecto a Darwin. ¿Listo? Con respecto a Darwin. Darwin, ¿en qué fundamenta toda su teoría? Mira, Darwin, si tenemos por acá a Darwin, eh, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, el audio. Muy bien, si nos hablan de Darwin,
A ver. Si nos hablan de Darwin, ahí lo tenemos. Darwin, ¿por qué se caracteriza? Porque los seres vivos dice que experimentan mutaciones. Recordemos las teorías mutacionistas. ¿Quién es el defensor de esta teoría mutacionista? La acción hacia el órgano. Teoría mutacionista, la acción hacia el órgano. ¿Mm? Claro. ¿Cuál sería, hijos? Aquí tenemos a Darwin. ¿Listo? Darwin se fue ¿en qué? Profesora, viajó en su expedición Beagle, 5 años, llegando 20 años después, ¿qué publica? Su libro. ¿Cómo se llamó su libro? ¿El origen de qué? De las especies. Muy bien, de las especies. ¿Listo? El origen de las especies. Él basaba sus estudios en que hay variaciones entre las especies. Él basó sus estudios en Malthus. ¿Recuerdas? Él había leído ¿a quién? Él basó sus estudios en Malthus. El reverendo Malthus. Y Malthus dijo que iba a llegar el momento en que la población iba a ser tan grande que iba a duplicar los recursos. O sea, iba a haber el doble de población y un mínimo de recursos. ¿Listo? El doble de población y un mínimo de recursos. Entonces decía Darwin que ese crecimiento poblacional se iba a detener por enfermedades, por hambre y por guerras. ¿Listo? La acción hacia el órgano no, eso fue propuesto por Lamarck. Lamarck, ¿qué teoría defendía, chicos? Lamarck, ¿qué teoría defendía? Recordemos. Caracteres. Caracteres adquiridos. Muy bien, caracteres adquiridos. ¿Listo? Lamarck defendía la teoría de los caracteres adquiridos. Superproducción de especies, claro. Ellos dos hablaron de la superproducción o sobrepoblación. ¿Listo? Superproducción o sobrepoblación de las especies. La 1, claro que sí. La 2, claro que sí es. La 3, la 5 no, porque hablamos de Lamarck. Profesora, descartando, ya se va enano. ¿Existen variaciones entre especies? Claro, porque es algo a lo que Darwin no pudo darle explicación, a la variabilidad de las especies. Darwin no pudo darle explicación a eso. Él te habló de la sobrepoblación, de la competencia, de la adaptación del más apto, de la supervivencia del más apto, de la selección natural. También, pero no pudo hablar o no pudo, él propuso la variabilidad, pero no pudo darle una definición correcta. A lo que sí le dieron más adelante los neodarwinistas. Entonces, tenemos los seres vivos experimentan mutaciones. No, quienes nos hablan de mutaciones viene a ser los mutacionistas y el defensor de la teoría mutacionista o saltacional, ¿cómo se llama? Hugo de Bryce. Muy bien. ¿Y con qué otro nombre se le conoce a esta teoría? Saltacional o pangénesis. Saltacional, pangénesis o mendelismo. ¿Listo? Se le conoce a esta teoría. La superproducción de las especies, las especies se mantienen más o menos constantes y la existencia existen variaciones entre las especies. Enano.
2, 3 y 4. ¿Listo? 2, 3 y 4. Entonces, recuerda los postulados de Darwin. Sobrepoblación. Como hay demasiada población, van a empezar a competir. Competencia. Los que están mejor adaptados, adaptabilidad y variabilidad, van a poder sobrevivir. Supervivencia del más apto. Entonces, los que sobreviven, los que más aptos viven y los menos aptos mueren. Selección natural. Te vuelvo a repetir. Basó sus estudios en el reverendo Malthus. Él dijo que iba a llegar el momento en que el planeta iba a estar sobrepoblado, habló de sobrepoblación, iba a llegar a un punto donde iba a haber competencia, iba a llegar a un punto donde van a empezar el más adaptado, el más variable, o sea, el mejor adaptado ambientalmente y genéticamente, o sea, hablamos de adaptabilidad y hablamos de variabilidad, va a poder sobrevivir. Sobrevivencia del más apto. El más apto vive y el menos apto muere. Su selección natural. ¿Listo? Selección natural. Entonces, chicos, ahí hablamos de la teoría de Darwin. Profesora, pero acá menciona a Lamarck. Lamarck, debemos recordar qué nos dice Lamarck. Lamarck nos habla de la función o acción crea el órgano. ¿Qué más? La ley de uso y desuso, herencia de los caracteres adquiridos y la adaptabilidad o influencia del medio. La influencia del medio ambiente, del ambiente. Para eso hay 3 defensores más. Haeckel, Spencer y Butler. ¿Listo? Son defensores de esta teoría. ¿Qué es lo que dice la teoría mutacionista? La teoría mutacionista busca eliminar a otra teoría. ¿A qué teoría busca eliminar la teoría mutacionista? Selección natural. Exactamente. Busca eliminar a la selección natural. Por lo que Carl Pearson le dijo que no era posible porque la única forma en cómo las especies podían haber variado y existido y sobrevivido es a través de la selección natural. ¿Listo? ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una estructura vestigial, o sea, a un órgano vestigial? Si hablamos de órgano vestigial, chicos, hablamos de órganos homólogos y hablamos de órganos análogos. ¿Listo? Órganos homólogos y órganos análogos. Y si hablamos de estos 3, ¿de qué estamos hablando? De una evidencia macroevolutiva. Y si hablamos de evidencia macroevolutiva, hablamos de la anatomía comparada. ¿Listo, chicos? Hablamos de la anatomía comparada. Perfecto. Si hablamos acá de la anatomía comparada y tú tienes de repente, ¿no? Tienes por acá, mira otro huesito y por acá hay 2. ¿Listo? Y por acá tienes otro, así. Por acá tienes uno más, un huesito. Viene otro huesito por acá. Por acá hay 1, 2, 3, 4, 8 y por acá de igual manera. Ahí está. Supongamos que es la mano de un humano. Y por aquí, muy bien. Acá tenemos, tú dices, profesora, la primera, ¿qué es? La primera es una ala. ¿Listo? ¿Pero ala de qué? Esta es una ala de ave. ¿Listo? Este viene a ser un brazo de un ser humano y este viene a ser una ala de insecto. Muy bien. Si hablamos de ala de brazo,
con ala y un brazo, hablamos de qué tipo de órganos. Si vemos, mira, que tienen misma forma por los huesos y tienen diferente función. ¿Homólogos? ¿Órganos homólogos? Homólogos. ¿Listo? Homólogos. Y si hablamos, por ejemplo, ya, de las alas, ahí está, de una ave con la ala de un insecto, ¿qué tipo de órganos? ¿Qué tipo de órganos? Ellos son los análogos. ¿Listo? Ellos todavía tienen funciones. En cambio, si nos hablan de una estructura vestigial, si nos mencionan a una estructura vestigial, quiere decir que ya no cumple, esta no tiene función alguna en nuestro organismo. No tiene función en nuestro organismo. ¿Listo? No presenta función alguna en nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, ala de ave con ala de brazo, ala de ave con brazo de ser humano, hablamos de qué? De que es un órgano homólogo. Y si es un órgano homólogo, profesora, tiene misma forma y presenta diferente función. Y si tiene misma forma, es porque tiene un ancestro en común. Se entiende que este ancestro ha permitido la formación de especie B, especie C, y a la vez este ha permitido la formación de especie D, especie E, especie F. Tienen semejanzas porque tienen un ancestro en común. Hablamos de un tipo de evolución. ¿Qué tipo de evolución? ¿Convergente o divergente? ¿Qué tipo de evolución es este? ¿Convergente o ¿Divergente? divergente? Muy bien. Hablamos de evolución divergente. ¿Listo? De evolución divergente. Pero si tenemos acá, a raíz, hablamos de los órganos análogos, ¿listo? Tenemos aquí, por ejemplo, a los órganos análogos. El órgano análogo tiene diferente forma y si presenta diferente forma, presenta igual función. Diferente forma, igual función. Entonces, si tiene diferente forma, igual función, ¿qué decimos? Ah, profesora, ellos no tienen ancestro en común, o sea, tienen un origen embrionario diferente. Y si tienen un origen embrionario diferente, hablamos de otro tipo de evolución. Hablamos de una evolución, ¿qué cosa? Una evolución convergente. Evolución divergente para ala de ave y el brazo del ser humano, y evolución convergente para ala de ave y ala de insecto. Acá los dientes, la estructura vestigial no tiene función, pero los dientes incisivos son los que tenemos adelante. Si te hubieran dicho tercera molar, la muela del juicio, ahí sí se podría tener una estructura vestigial porque no cumple función alguna en nuestro organismo. La rótula todavía está presente, cumple una función. Los dedos sextos encontrados en algunos humanos ya no están presentes, ¿listo? No se ve registro de eso. Y si se encuentra un dedo sexto en algunos humanos, ya es una polidactilia, ¿listo? Pezones en todos los mamíferos, o sea, si nos hablan mamífero macho, mamífero hembra, entonces en la hembra cumple una función. O sea, no te está especificando, entonces no en todos los organismos son vestigiales. El coxis.
El coxis es una estructura vestigial. ¿Listo? O sea, vestigio de cola. Está ahí, presente, porque es un vestigio de cola. ¿Listo, chicos? Entonces, esto queda, y quedamos aquí, observamos entre anatomía comparada, que viene a ser una evidencia macroevolutiva. ¿Listo? Es una evidencia macroevolutiva, chicos. 6, ¿cuál sería, jóvenes? Dice, de las siguientes proposiciones referentes a fosfolípidos. Mira, ya estamos en fosfolípidos. Es cierto que si me hablan de un lípido, de frente tú tienes que saber que un lípido no tiene monómeros. Acá, no monómero. Un lípido no tiene monómero, por ende no forma polímero. ¿Con qué enlace hay en un lípido? ¿Qué tipo de enlace encontramos en un lípido? Chicos, ¿qué tipo de enlace hay en un lípido? Muy bien, hablamos de enlace éster. Hablamos de enlace éster. No monómero, enlace éster, está muy hidrogenado. O sea, hay bastante hidrógeno, hay bastante enlace, pero no se puede oxidar. No se oxida, se almacena. ¿Y cuánta energía nos va a dar? Oye, como hay mucho hidrógeno, hay mucho enlace, nos brinda 9,3 kilocalorías, un gramo. Un gramito de esto, 9,3 kilocalorías. ¿Y cómo está formado? Ah, está formado por un alcohol más un ácido más un ácido graso. ¿Listo? Si hablamos de los lípidos simples, un alcohol más un ácido graso. Este es un lípido simple. Pero si hablamos de un lípido compuesto, chicos, ahí tenemos a este que vendría a ser el fosfolípido. ¿Y el fosfolípido por qué está formado? El fosfolípido encontramos acá a un aminoalcohol, Encontramos, ¿a qué más? Aparte del aminoalcohol, al ácido fosfórico, encontramos al glicerol, ¿listo? Y más abajo del glicerol, ¿quién está? Acá. Aquí vamos a observar que va a estar unido mediante un enlace éster a dos ácidos grasos, un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. ¿Por qué? ¿Cómo sé que este es insaturado? Por la presencia de un doble enlace. Recuerda que los ácidos grasos saturados tienen todo enlace simple. En cambio, los ácidos grasos insaturados al menos tienen un doble enlace. Y se dice que como hay presencia de ácidos grasos, los compuestos son saponificables. Saponificables, al igual que los simples. Estas también son saponificables. A esto encontramos como fosfolípido. Toda esta parte de acá viene a ser la zona polar. O sea, la zona hidrofílica. Y esta zona de acá, ¿qué viene a ser? La zona apolar. Si hablamos de zona apolar, ¿qué decimos? Que es una parte o una estructura hidrofóbica. Hidrofílica e hidrofóbica. Profesora, este le confiere la estructura anfipática. Anfipática. Ojo, miren acá. Hidrofílica, polar. Ahí está, aminoalcohol y ácido fosfórico. Hidrofóbica, polar, apolar, ¿listo? Glicerol y los ácidos grasos.
Ambos le confieren la característica anfipática al fosfolípido. Entonces, si decimos, las 5 dicen son lípidos, no, pues no son insaponificables. ¿Por qué se dice insaponificables? Porque no hay ácidos grasos. Sin ácidos grasos. Ejemplo de insaponificable, ¿a quién encontramos acá? En los insaponificables. Vamos recordando. ¿A quién encontramos acá? Muy bien. A los esteroides. ¿Listo? Ahí encontramos a los esteroides. ¿A quién más encontramos, chicos? A los terpenos. ¿Listo? Esteroides, terpenos. ¿Y quién más? A los eicosanoides. ¿Listo? A los eicosanoides. Esteroides, terpenos, eicosanoides. Muy bien. Esteroides, terpenos y eicosanoides. Ah, insaponificable no es. Porque acá en los esteroides, ¿quién está? Vamos a encontrar al ciclopentano peridrofenantreno y acá encontramos derivado al colesterol. Y también vamos a encontrar, ¿qué cosa? A las hormonas suprarrenales, ¿listo? A las hormonas sexuales, vamos recordando, a la vitamina D, ¿listo? A la vitamina D. Hay que tener en cuenta que 5 no es. Elimino por acá y elimino por allá. Son moléculas antipáticas. Para nada, no te vayas a emocionar y le vayas a colocar antipáticas. Son moléculas anfipáticas. ¿Listo? Son moléculas, pero de repente me habré equivocado en el tipeo. Vamos a ver, vamos a ver. Tienen 2 largas colas de ácidos grasos hidrofóbicos. Sí, hay 2 ácidos grasos. Muy bien. Uno de los componentes es la colina. Claro, es un fosfolípido. El tercer grupo, hidroxilo de glicerol, se une a un ácido fosfórico, ¿no? Se unen solo 2 compuestos. ¿Listo? Se unen solo 2 compuestos. Entonces, acá va a ser anfipáticas. ¿Listo? Hablamos de moléculas anfipáticas. 1, 2, 3. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque se va a unir solo a 2 ácidos fosfóricos. ¿Listo? No 3. Tenemos acá avioncito. ¿Listo? Avioncito, chicos. Miren, tiene 2 largas de colas de ácidos grasos. Chévere, sí hay 2 largas colas de ácidos grasos, son hidrofóbicos. Acá está en la parte apolar. Son moléculas anfipáticas, sí, anfipáticas. Uno de los componentes es la colina. El tercer grupo no, se une solamente 2 estructuras. ¿Listo? Y no se une, obviamente, al ácido fosfórico. ¿Listo? Se unen en este caso vamos a tener en cuenta, ¿listo? Vamos a tener en cuenta que el glicerol presenta su unión mediante enlaces éster, ¿a quién? A los enlaces o a los ácidos grasos. ¿Listo? Y por acá vamos a tener al siguiente OH. ¿Listo, chicos? Entre las propiedades y funciones del agua. Hablamos, mira, entre las propiedades y funciones del agua. ¿Y cuál sería, jóvenes? A ver, vamos viendo. ¿Ahí cuál sería? Constante de, a ver, la D. En primer lugar, mira acá. Me dicen soluto. No, el agua no es soluto. ¿El agua qué? Es un solvente. ¿Listo? En primer lugar. Elevado calor específico, sí. Recordemos que el calor específico es la cantidad de calor que necesita el agua para romper los puentes de hidrógeno. ¿Listo? A eso se conoce como elevado calor específico. Constante dieléctrica baja, no, presenta una elevada constante dieléctrica. ¿Por qué? Porque el agua
Está formado por un oxígeno, dos moléculas de agua, forman un enlace 104.5 y vamos a encontrar acá al enlace covalente, ¿listo? Al enlace covalente, acá cargado de manera negativa y acá cargado de manera positiva. Entonces, es una estructura polar y su constante dieléctrica va a ser grande, elevada. Vamos a encontrar acá la máxima densidad. Ya, 1, la 3 no es. Eliminas, profesora, lo que es 3. Elevado calor específico, elevada tensión superficial. ¿Por qué se caracteriza? Porque cuando el agua está cerca, así, quieta, cuando el agua está quieta, todos los enlaces que se forman entre ellos, que son los puentes de hidrógeno, le confieren una dureza inimaginable al agua. Tal es así que personas que han caído sin romper la tensión superficial se han terminado fracturando algunos huesos. Tú dices, profesora, pero sí es agua. Sí, pero no ha roto la tensión superficial. O sea, ¿qué cosa quiere decir? No ha roto estos enlaces. ¿Listo? No ha roto estos enlaces. Entonces, 5 sí, elevada tensión superficial. Densidad máxima. Eso es una estructura anómala en realidad. ¿Por qué se dice que es anómala? Porque a esa temperatura, esa densidad, a esa temperatura le va a permitir la vida acuática en los climas extremos. Entonces hablamos de 2, de 4 y de 5. Dadito. Muy bien, Andy. Dadito. 8, carbohidratos. ¿Qué podemos decir de los carbohidratos, chicos? ¿Qué decimos de los carbohidratos? A ver, ¿qué mencionamos de los carbohidratos? ¿Un carbohidrato qué cosa es? Es un glúcido. ¿Listo? Es un glúcido. Si hacemos mención al glúcido, ¿qué podemos observar? Un glúcido viene a ser ¿qué cosa? Profesora, este sí tiene monómero. El glúcido tiene un monómero. ¿Cómo se llama este monómero, chicos? ¿Cómo se llama ese monómero? Monosacárido. Muy bien, es el monosacárido. ¿Y el enlace que forma? ¿Cuál vendría a ser? El enlace que se forma. Si el enlace que se ha formado a nivel de lípidos viene a ser el enlace éster, el enlace que se forma a nivel de ellos, muy bien, glucosídico. ¿Listo? Glucosídico. ¿Listo? Glucosídico. Enlace glucosídico. Entonces, ahí está, enlace glucosídico. Ahí lo encontramos. Entonces, aquí vamos a observar que a este monosacárido se le puede unir un grupo aldehído o se le puede unir en la parte interna un grupo cetona. No todos tienen radicales cetónicos, ¿ah? Hay algunos que tienen radicales aldehídos, otros tienen cetonas. Aquí tenemos al quien tiene aldehído se conoce como aldosa y que tiene cetona se conoce como cetosa. ¿Listo? Glúcido con aldehído, aldosa. Glúcido con cetona, cetosa. Por eso no podemos decir que todos tienen radicales cetónicos. ¿Listo? No todos tienen radicales cetónicos. ¿Todos tienen radicales oxidrilos? Sí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, por ejemplo, al CH2OH, al oxidrilo, carbono-carbono, ¿listo? Al HOH y por acá al CH3. Por ejemplo, oxidrilo, oxidrilo y por aquí oxidrilo. ¿Listo? Todos tienen radicales oxidrilo. Algunos tienen radicales aldehídicos, claro. ¿Por qué? Porque algunos son aldosas y algunos son cetosas. Hay que tener en cuenta, ¿listo? Hay que tener en cuenta
Ahí está. Algunos son aldosas. Ahí está. Y el otro viene a ser cetosa. La D-ribulosa es una aldohexosa. Mira, tiene terminación ulosa. Bueno, se puede descartar por eso. Porque en realidad la ribulosa, ¿para qué es importante? ¿En qué proceso lo podemos encontrar en la ribulosa? Vamos recordando. ¿En qué proceso encontramos a la ribulosa? A nivel de fase oscura. A nivel de fase oscura, la ribulosa va a permitir, se va a fosforilar y va a permitir captar, con apoyo de la rubisco, de la enzima, va a permitir captar el dióxido de carbono. Entonces, la ribulosa no es una aldohexosa. La ribulosa es falso esto, es una cetopentosa. ¿Listo? Porque tiene 5 carbonos igual. Es una cetopentosa. 3 no es. 2 no es. 3 tampoco es. A ver. 2 sí es. 3 no es y 4 no es tampoco. Hablamos de 1, 2 y 5. Porque la sacarosa es no reductora. Cuando tú hidrolizas a una sacarosa, ¿qué vas a obtener? A ver, pregunta. Cuando tú hidrolizas a una sacarosa, ¿qué obtienes? A ver, chicos. O sea, si hablamos de hidrolizar, hablamos de romper. Si rompemos a una sacarosa, ¿qué se obtiene? Una fructosa y una glucosa. ¿Listo? Tenemos acá a la fructosa más glucosa. Que hablamos de fructosa y glucosa. ¿Listo? Enlace 1,2. Alfa 1,2. ¿Listo, chicos? Alfa 1,2. Muy bien. Es no reductor. Es dicarbonílico. Es dicarbonílico. Y si hablamos de un monosacárido, es aquel que presenta de 3 carbonos a 7 carbonos. Constituyen nucleótidos propios del ADN. Si hablamos de ADN, hablamos de ácidos nucleicos. Y si hablamos de un ácido nucleico, hacemos referencia a una molécula pentaria. Esta es una molécula pentaria, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y el nucleótido, ¿listo? Y el nucleótido, ¿qué es? Este nucleótido viene a ser su monómero. ¿Listo, chicos? El nucleótido es el monómero del ADN. Miren, hemos visto hoy día. Ya. Glúcido, ¿quién es el monómero? Monosacárido. Lípido no tiene monómero, tiene estructura representativa. Proteína, su monómero son los aminoácidos. Y los ácidos nucleicos, su monómero, ¿quién es? Los nucleótidos. ¿Cómo es un nucleótido? Nucleótido va a estar formado por un grupo fosfato, ¿listo? Va a estar formado por una pentosa y va a estar formado por una base nitrogenada. ¿Listo? Ahí está. La pentosa se va a caracterizar porque se va a unir al grupo fosfato. ¿Listo? Y en la base nitrogenada se va a unir con la pentosa. Este vendría a ser una base nitrogenada. ¿Listo? Una base nitrogenada. Y este viene a ser, ¿qué cosa? Una pentosa. ¿Qué tipo de pentosa? Puede ser una ribosa, pero esta ribosa pierde un oxígeno, o sea, se desoxigena. Puede ser una desoxigenasa.
ribosa. Profesora, entonces no van a pesar igual, ¿no? ¿Quién va a tener un mayor peso molecular? ¿La ribosa o la desoxirribosa? ¿Quién va a tener un mayor peso molecular, chicos? ¿La ribosa o la desoxirribosa? ¿Quién va a tener un mayor peso molecular? ¿Ribosa o desoxirribosa? La ribosa. La desoxirribosa ya no, porque ha perdido un oxígeno. ¿Listo? Ha perdido un oxígeno. Perfecto. Ahí está, ribosa, desoxirribosa. Ribosa, desoxirribosa. Hay que tener en cuenta, jóvenes, que aquí tenemos al ácido fosfórico. ¿Listo? Al ácido fosfórico. ¿Listo? En el caso del ácido fosfórico, se van a unir o se une con la pentosa mediante un enlace. Este viene a ser el enlace fosfoéster. Y de base nitrogenada a pentosa, ¿qué tipo de enlace? Este viene a ser el enlace glucosídico. ¿Listo? Viene a ser el enlace glucosídico. Ojo, a nivel de base nitrogenada, ¿qué bases hay? Las púricas o purinas, hablamos de adenina y guanina, púrica, y las pirimídicas. ¿Listo? Que viene a ser a nivel de ADN, citosina y timina, o a nivel de ARN, citosina y uracilo. A nivel de ADN y a nivel de ARN. O sea, a nivel de ácido desoxirribonucleico, ¿listo? O sea, profesora, aquí vamos a encontrar a nivel de desoxirribosa y a nivel de ARN, ¿listo? A nivel de ribosa. Entonces, y las púricas, ADN y ARN. ADN y ARN. Muy bien. Lo que pasa es que esta que viene a ser adenina y guanina, tienen un doble anillo. Y a nivel de este N9 es que se une con este carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá, a nivel, como van a tener un solo anillo, a nivel del N en posición 1 se unen a la pentosa. Ah, profesor, entonces las púricas son adenina y guanina. Y adenina y guanina a nivel del nitrógeno en posición 9 se van a unir al carbono 1 de la pentosa. O, en el caso de las pirimídicas, a nivel del N, mira, la pirimídica tiene solo un anillo, a nivel del N en posición 1 se van a unir a la pentosa. ¿Listo? Se une a la pentosa. Entonces, jóvenes, enlace glucosídico, la pentosa, tenemos aquí, mira, enlace glucosídico, pentosa, ¿listo? Que puede ser ribosa o desoxirribosa, ribosa RN, desoxirribosa ADN. Y se van a unir con el ácido fosfórico mediante un enlace fosfoéster. ¿Listo? Mediante un enlace fosfoéster. Profesora, ¿y qué pasa? ¿Y el fosfodiéster? Ah, eso es otra cosa, mira. Tienes acá un fosfato. El fosfato se une ¿a quién? A esta pentosa. ¿Listo? Y esta pentosa se une a la base nitrogenada. Pero por acá, recuerda, carbono 5, carbono 4, carbono 3. Este carbono 3 se une a este fosfato, pero recuerda que este fosfato a la vez está unido con una base, con una pentosa y esta pentosa con una base. Se vuelve a unir a nivel de carbono 3 con otro fosfato y este fosfato forma parte igual de un nucleótido.
mira, va formando parte de un nucleótido. Entonces, el enlace, ¿sí? El enlace que tú estás viendo que se va a formar aquí, este enlace, ¿listo? Está uniendo a dos nucleótidos. O sea, viene a ser conocido como un enlace fosfodiéster. ¿Listo? Entonces, cuando se unen, ¿qué hay? Una molécula de agua se libera. Acá igual, se libera agua y se libera agua. ¿Constituyen nucleótidos propios del ADN? Sí. A ver, la ribosa, ADN, uracilo, no. Estos son propios del ARN. Ribosa, no. Uracilo, no. Aquí, ¿cuál sería la respuesta? ¿La B? B. Beso. Claro, ahí tenemos desoxirribosa, ADN, y tenemos acá, vamos a colocarle citosina y timina. ¿Listo, chicos? Citosina y timina. ¿Ok? Ya, mira, si hablamos acá a nivel de ARN, hay que tener en cuenta que a nivel de las células eucariotas hay un ARN heterogéneo nuclear, que va a ser el precursor del ARN mensajero, del ARN de transferencia y del ARN ribosomal. Acá es donde encontramos a los codones, que son un triplete de bases nitrogenadas, que hay 64. 61 son activos y 3 son inactivos. ¿Listo? Son inactivos. O también conocidos como stop. 61 activos y 3 inactivos, también conocidos como stop. ¿Listo, chicos? También conocidos como stop. ¿Quién es el primer codón? El codón principal, o sea, el primario, viene a ser el AUG, que me va a formar metionina. Metionina. ¿Listo? De acuerdo a la complementariedad de las bases nitrogenadas del ADN. Según esta ley, la ley de Chargaff, según la ley de Chargaff, que nos dice, mira, según la ley de Chargaff, que la suma de las púricas es igual a la suma de las pirimídicas. O sea, adenina más guanina es igual a citosina más timina. Adenina y timina se complementan igual que guanina y citosina. ¿Y cómo se complementan? Mediante puentes de hidrógenos, chicos. Adenina y timina mediante 2 puentes de hidrógeno y guanina con citosina mediante 3 puentes de hidrógeno. Eso quiere decir que tenemos, recuerda, aquí va, mira, el fosfato ¿a quién se une? Al carbono 5. Y luego este fosfato ¿a quién se une? Al carbono 3. Y este al carbono 5. Y este al carbono 3. Y este al carbono 5. Y por acá sí va a seguir con el carbono 3. Por eso que va en esta dirección. Y siempre decimos 5', 3'. ¿Por qué razón? Porque ahí se forman, pues, se unen los ácidos fosfóricos. Entonces, aquí, si decimos que viene una cadena de 5' a una cadena de 3' y tiene timina, adenina, citosina, guanina, timina, ¿cuál va a ser su cadena complementaria? ¿Va a iniciar de 5' a 3'? ¿O va a ser todo lo contrario? ¿De 5' a 3' o va a ser la parte complementaria?
Sí, profesora, complementaria. Va de 3' a 5'. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Quién complementa a timina? ¿Quién complementa a timina? A ver, ¿quién Adenina, complementa a adenina? Muy bien. ¿Cuál es el siguiente? Acá. guanina, No, adenina, Timina. timina. guanina, timina. Guanina, Muy bien. guanina, Perfecto. Citosina. Citosina. Claro, y por acá, Adenina. adenina. Ahora, hay que tener en cuenta a los puentes de hidrógeno. De timina a adenina, ¿cuántos puentes de hidrógenos hay? 2. 2. De citosina a guanina, mire, 3. 1, 2, 3 puentes. 3 puentes de hidrógeno, 3 puentes de hidrógeno y por acá 2 puentes de hidrógeno. Entonces, adenina solo se une a timina, claro, es su complementario, según la ley de Chargaff. Guanina se une a citosina por 3 puentes de hidrógeno, ¿verdad? Verdadero. ¿Listo? La guanina no se complementa con timina para nada. Verdadero, no se complementa. ¿Quién se complementa con timina, adenina? Adenina, timina, timina, adenina. La timina se une a la adenina por 3 puentes de hidrógeno, falso. Se une solo por estos 2 puentes de hidrógeno. Y la adenina y timina no son complementarios, falsos, sí son complementarias. Entonces tendríamos la 1, la 2 y 3. Dadito. ¿Listo, chicos? Dadito. Entonces no te olvides este ejemplo porque pueden venirte de esa manera, ¿no? Te pueden venir, tenemos 5' y tenemos una timina, 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 citosina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina, 3'. Encuéntrame la cadena complementaria para esta. ¿Cuál sería su cadena complementaria, chicos? A ver, dímelo tú. O sea, acá lo hemos hecho con el ejemplo, con sus puentes de hidrógeno y todo. Pero acá, inicias con 3'. Acá tienes timina. ¿Sería Adenina, adenina, ¿qué más? adenina, adenina, Ya, guanina, perfecto, guanina, excelente, citosina, muy bien. timina, Diga, está muy bien, timina, adenina, adenina, guanina, guanina y el citosina. último, citosina. Y viene con 5'. Y este viene a ser tu respuesta correcta, ¿no? Claro que de ahí van a ver, colocar otros distractores, pero si te dan una cadena y te piden la cadena complementaria, perfecto. Ahora bien, y si te piden uracilos, y si te piden, este por ejemplo es ADN, y si te piden la molécula de ARN, o sea, de esta, te piden que le transcribas una molécula de ARN mensajero. Porque acá es ADN. ¿Cómo sería? Acá sí sería, mira, 3', timina, 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 sería igual, ¿no? Adenina, 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 citosina, citosina, guanina, guanina, citosina, tendremos acá citosina, adenina, timina, no, sería uracilo, uracilo, ¿listo? Uracilo. A ver, uracilo. A ver, a ver. Adenina, 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 guanina, guanina, citosina, adenina, uracilo, timina, adenina, guanina, citosina. 5'. ¿Listo? 5'. Este que es ARN mensajero. ¿Listo? ARN mensajero. Organelo citoplasmático que realiza autólisis celular.
¿De quién hablamos ahí? ¿De qué organelo hablamos ahí? Los lisosomas. Muy bien. ¿De dónde viene el lisosoma? Si tú tienes acá ver, taram, taram y taram. Si tú presentas acá, y esto forma parte de otra cosa, presentas esto. Tienes a nivel o en la cara citoplasmática, tienes ribosomas. Si tienes ribosomas, ¿de qué decimos? ¿A qué estamos mencionando? Al retículo El aparato de Golgi. rugoso. No, no, no. Espérate. Y el rugoso va a formar unas proteínas por lo que tiene impregnado los ribosomas. Y va a tener por acá, mira, va a tener por acá, listo, lo que acabas de mencionar, hija. Por aquí va a estar toda esta cisterna de sacos. Poco a poco, mira esta cisterna de sacos. ¿Listo? Este sí viene a ser el aparato de Golgi. Entonces, ¿de acá qué va a obtener? Vamos a obtener proteínas. Proteínas que van a ser recepcionadas por una cara del aparato de Golgi. ¿Por qué cara se recepciona? Van a ser recepcionadas por la cara cis. ¿Listo? Va a empaquetar, va a procesar, ordenar, empaquetar y liberar por la cara trans. Y pone por acá que libere, ¿listo? Por acá va a liberar, libera a una molécula pequeña, perdón, a una vesícula, ¿listo? Y en este caso, como recién se libera, se conoce como lisosoma primario. ¿Listo? Pero este lisosoma va a cambiar su estructura cuando se encuentre frente a un fagosoma. Mira, ¿quién es este? Este viene a ser un fagosoma. Entonces, este fagosoma va a ser endocitado, va a sufrir, hablamos de fagocitosis aquí, ¿listo? Y ya no es lisosoma primario, se conoce como un lisosoma secundario. Si este fago viene a ser externo, fuera, ajeno al organismo, se dice que es una heterofagia. Pero si este fago es interno, es propio de la célula, una organela vieja, por ejemplo, hablamos de un organelo viejo, se dice, hablamos de autofagia. Pero cuando este lisosoma está dañado, puede romperse, eliminarse. ¿Listo? Autólisis. Cuando el lisosoma ya está viejo, está dañado, se rompe, se mata, se elimina. Hablamos de autólisis. Lisosoma primario, fagocita un fagosoma y se convierte en lisosoma secundario. Si este fagosoma es propio de la célula, una organela vieja, una estructura propia de la célula que esté maltratada, fagocita, la digiere, la degrada, hablamos de una autofagia. Pero si ese fago es una molécula de polvo, ese fago es una bacteria, es un hongo, hablamos de heterofagia, autofagia y heterofagia. ¿Listo? Ahí está el lisosoma secundario.
Pero si el mismo lisosoma se encuentra dañado, se degrada por sí sola, autólisis. ¿Listo? Pero ya vimos de dónde viene el lisosoma, porque en realidad el aparato de Golgi va a liberar proteínas solas, proteínas que van a membrana, van a permitir la recombinación o la regeneración de la membrana celular. Va a formar proteínas que forman anticuerpos, proteínas de defensa, que salen directamente a la célula. Y forma proteínas o sustancias o enzimas revestidas en vesículas. ¿Listo? Revestidas en vesículas. Ahí está, el lisosoma primario. Cuando recién se elimina, fagocita y se convierte en lisosoma secundario, y cuando hay algún daño, se autoliza, se rompe por sí sola. Autólisis celular. Organoide de ahí. ¿Listo? Y acá lo voy a cambiar. No lo rayo para poder cambiar. No es desintoxicación. ¿Listo? Porque acá sí no serían ninguna de las anteriores. Es detoxificación. Recuerda, detoxificación, no desintoxicación, detoxificación. ¿Quién se encarga de la detoxificación? Lo habíamos visto al inicio. ¿Quién se encarga de la detoxificación? Retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso. Muy bien. Pero recuerda acá que hablamos de detoxificación. ¿Listo? El evento más importante de la fase oscura de la fotosíntesis. Ya, mira, en el caso de la fase oscura y la fase luminosa, me hablan de la fotosíntesis. A nivel de la fotosíntesis, vamos a tener unas estructuras conocidas como fotosistemas, y a nivel de estas estructuras conocidas como fotosistemas, vamos a encontrar, este va a dar a nivel de tilacoides, se da la fotosíntesis, por acá va a estar a nivel de estroma, por acá tenemos a nivel de membrana tilacoidal, y por acá encontramos a nivel de espacio tilacoidal. Por acá encontramos el fotosistema 1 como P700 y el fotosistema 2 como P680. De una vez te digo que de los dos, el más reactivo es la P680. ¿Listo? El más reactivo de los dos es la P680. ¿Sí? Por favor, no te olvides. El más reactivo de los dos es la P680, y por acá vamos a tener esta estructura, ¿listo? Esta estructura que se va a denominar una ATP sintetasa. Sintetasa. ¿Por qué sintetasa? Porque se va a encargar de formar ATP. ¿Listo? Se encarga de formar ATP. Forma ATP. ATP sintetasa porque forma ATP. ¿Qué es lo que sucede con esta estructura? ¿Cuál es el más reactivo? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál es el más reactivo? Fotosistema 1, fotosistema 2. ¿Quién es el más reactivo, chicos? Fotosistema 1 o fotosistema 2. ¿Fotosistema 2? El fotosistema 2. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Los fotones, ¿listo? Los fotones ingresan a ambos fotosistemas, ¿listo? Y en ambos fotosistemas de frente van a ir a su centro de reacción. Y en su centro de reacción va a haber dos clorofilas.
O sea, obviamente, mira, un fotosistema está conformado por un complejo antena y un centro de reacción. Y el complejo antena se va a caracterizar porque vamos a encontrar ahí clorofilas, vamos a encontrar ahí feofitinas también, que van a permitir capturar los fotones y llevarlos y llevarlos y llevarlos hasta el centro de reacción. Y a nivel de centro de reacción va a excitar y va a eliminar cada clorofila un electrón. Profe, pero hay dos clorofilas, por eso es que se liberan dos electrones. ¿Listo? Dos electrones. El electrón de la P700 viene por esta estructura ferredoxina, ¿listo? Viene por este complejo proteínico y se elimina al estroma. Se queda su centro de reacción sin electrones. Viene rápidamente por acá, por la plastoquinona, citocromo BF, por la plastocianina, hasta el centro de reacción de la P700. Pero cuando acá pasa citocromo BF, se genera un potencial de energía desde el estroma para la entrada ¿de qué? De estos protones. Entran los protones. Te vuelvo a repetir. Vienen los fotones, complejo antena, llevan los fotones, esa energía solar, hasta el centro de reacción. Pero a nivel del centro de reacción, ¿qué hay en el centro de reacción? ¿Qué hay en el centro de reacción? Dos electrones. Y esos dos electrones, o sea, hay dos clorofilas y cada clorofila te va a eliminar un electrón. Estas dos estructuras van a ir a complementarse. O sea, ¿dónde termina lo de la P680? A nivel del fotosistema 1. ¿Y dónde termina del fotosistema 1 sus electrones? Vamos a tener acá la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Termina aquí. Pero le falta protones. Muy bien. Lo que pasa es que cuando la P680, los electrones de la P680 pasan por el citocromo BF, hay un canal proteónico que va a permitir el traslado de otros protones desde el estroma hacia el espacio tilacoidal. Y como hemos dicho que es muy reactiva, ¿listo? Va a estimular a la proteína Z y otros complejos proteínicos a la ruptura de la molécula de agua. Tú dices, muy bien, profesora, al romper esta molécula de agua, ¿qué voy a liberar? Dos hidrógenos y un oxígeno. Pero también puedo colocarle media molécula, mira, acá hay O2. O sea, tengo un O. Es como si hablaras de media molécula de oxígeno. No sé si me dejo entender. Si acá hay un oxígeno, acá hay dos. Por eso hablo de media molécula de oxígeno. ¿Listo? Y acá tengo los hidrógenos. Recuerda que un hidrógeno está formado por un protón y por un electrón. Profesora, hay dos hidrógenos. Ya pues, hijo. Hay dos protones, dos electrones y dos protones. Y los electrones vienen al centro de reacción de la P680. Por eso nos dicen de dónde provienen los electrones que llegan a la P680. Del agua, de la fotólisis del agua, de la ruptura del agua. De ahí vienen. Y estos protones, todos estos protones se van a ir por un canal, se van a ir todos estos por la ATP sintetasa. Y al encontrarlo acá, vamos a encontrar, mira, dos protones. Ah, profesora, pero igual, hay dos protones y hay dos electrones. ¿Ahí me forman hidrógeno? Sí. Ahí está. Y me va a formar una nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido. Puedes encontrarlo así, que en la mayoría de libros se encuentra así, o para que no te confundas, nicotinamida adenina, adenina dinucleótido fosfato reducido de esta manera. De esta o de esta. Los libros se encuentran más lo de arriba. Al momento de salir por este canal, va a generar un potencial de acción que va a hacer que esta tuerquita gire. Al momento que salen los protones, ¿listo? Este gira. Y al girar va a permitir que el adenosin difosfato se una a un fosfato. Genera energía para hacer que el adenosin difosfato se una a un fosfato. ¿Listo?
Entonces, si se une a un fosfato, ¿listo? Si se une a un fosfato, te va a formar ¿qué cosa? AT, ATP. Estos son los productos esenciales necesarios para la fase oscura. O sea, ¿qué cosa es? Todo esto viene a ser, todo esto viene a ser fase luminosa. Fase luminosa. Entonces, el evento más importante de la fase oscura, ya. En la fase oscura, ¿qué tienes? Presentas a nivel de estroma presentas la ribulosa 5-fosfato. Rápidamente viene fosforilar. ¿Quién deja su fosfato? El ATP. El ATP viene, el ATP viene, deja un fosfato y se va como ADP. O sea, ya no es ribulosa 5-fosfato, es ribulosa 1,5 fosfato. Ribulosa 1,5 fosfato. A nivel de esta ribulosa, ahí recién viene el CO2. Y el CO2 ingresa gracias a la enzima rubisco, la ribulosa bifosfato carboxilasa, y va a formar una hexosa. Pero como la hexosa es inestable, se rompe y me forma 3-fosfoglicerato. ¿Cuántas hay? 2. ¿Por qué? Porque estos 3-fosfoglicerato presenta 3 carbonos, por eso hay 2. ¿Listo? Vamos a colocarlo acá. Presenta 3 carbonos, por eso hay 2 fosfogliceratos. Vamos a borrarlo para colocarlo bien. Hay que tener en cuenta, ¿listo, chicos? A ver. Vento, pluma. Ya. Hay que tener en cuenta que ¿cuántas hay? Hay 2 moléculas. ¿Cuántos carbonos tiene? 3. Y rápidamente viene ATP, deja su fosfato y se retira como adenosindifosfato. Pero hay 2. Profesor, entonces voy a gastar 2 ATP y voy a liberar 2 adenosindifosfato. Ahí hablamos de 1,3 difosfoglicerato. Y acá, profesora, pero ya hemos usado el poder energético del ATP. Ahora me falta usar el poder reductor. Acá lo colocas. Nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato reducido. ¿Cuántas moléculas entran? 2. ¿Pero qué voy a dejar? Hidrógenos. 2 por 2, 4, profesora, pero voy a perder 2 en la molécula de agua, al igual que voy a perder fosfatos. Entonces, si pierdes 2 moléculas de agua, vas a obtener, ¿qué cosa? El pegal. El pegal, o también conocido como fosfogliceraldehído. Y necesitas 2 para formar una glucosa, ¿listo? Y poder reconstituirse. Y la glucosa se polimeriza y forma almidón. ¿Listo? La glucosa se polimeriza y va a formar almidón. Entonces, si hablamos aquí, mira, mencionamos de ribulosa 5-fosfato a hexosa, hay una fase que viene a ser la fase carboxilativa. ¿Por qué? Porque ha ingresado un carbono, una fase de carboxilación. De esta estructura hasta la formación del pegal, hablamos de una fase reductora. Y del pegal hasta la ribulosa 5-fosfato, hablamos de la fase
regenerativa y también sintética. ¿Listo? Son 3 fases que se dan, ¿qué cosa? En este vendría a ser el ciclo de Calvin-Benson. Todo esto es el ciclo de Calvin-Benson, fase oscura, que se da a nivel del estroma, chicos. ¿Listo? Entonces, el evento más importante de la fase oscura de la fotosíntesis, o sea, el evento más importante de todo esto, ¿cuál vendría a ser? Liberar el oxígeno hacia la atmósfera, no, porque eso se hace en la fase luminosa. Profesor, ¿y cómo libera el oxígeno? El oxígeno se libera por las células oclusivas, por los estomas. ¿Listo? Por acá se libera y se libera el oxígeno. Sintetizar compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque la glucosa es un compuesto orgánico. Fotólisis del agua, fase luminosa. ¿Utilizar el ATP y el NADH2? No. Esto no. Falta el fosfato. Nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato. Tampoco tú vas a decir, es error de tipeo. Tampoco. Este NAD vamos a encontrarlo a nivel de fermentación y ciclo de Krebs. A nivel de glucólisis. Más no a nivel de fase luminosa y oscura. Donar para los glúcidos, donar electrones para glúcidos tampoco. ¿Listo? Porque si dona, se está oxidando. Entonces, estas son reacciones reductoras, no oxidativas. ¿Listo? Ojo. Profe, pero si me va a donar un glúcido, no. Si dona electrones, ¿qué decimos? Que se oxida. Es el que cede, se oxida. Y el que recibe, se reduce. ¿Listo, chicos? Y el que recibe se reduce. Bueno, jóvenes, más que un gusto al estar con ustedes presentes, ¿listo? Vamos a tener la próxima semana, espero ver. Sí, va a ser grabada, chicos, va a ser grabada, les voy a compartir, los voy a subir voy a terminar acá, a YouTube, para que ustedes puedan revisar las grabaciones. Igual tienen unos ahí, puedan ir resolviendo también.